Regresando a nuestra lección, hermanos, sobre la iglesia. Esta es la sexta lección y voy a decir que esta sea la última, aunque tengo uno más. Quería dar quizá una más, hermanos, que sean 7 como las 7 iglesias a las iglesias en Asia Menor que manda el Apocalipsis. Quiero traer después de esta un sermón más sobre la iglesia, ¿verdad? Así que para concluir, hoy hablaremos del trabajo, no tanto del trabajo, pero lo que es la iglesia y el individuo. Responsabilidades que tenemos como iglesia, que podemos hacer como iglesia, y responsabilidades como individuo. Pudiera ser que alguien pensara, bueno, pues si la iglesia se forma de individuos, entonces lo que el individuo puede hacer, la iglesia lo puede hacer. Pues no necesariamente es así. Porque cuando nosotros como individuos nos reunimos como iglesia, entonces dejamos la parte individual. Y lo que podíamos haber hecho como individuos es probable que no se pueda hacer como iglesia. ¿Me entiende? Y de eso voy a hablar para que se diferencie con la palabra de Dios, obviamente, las responsabilidades y los trabajos que como individuos. Por eso, hermanos, mucha gente en los grupos religiosos, no sabiendo esto, no respeta las órdenes de Dios. Y los individuos hacen lo que quieren hacer como individuos sin saber que como iglesia no pueden hacerlo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De esta cosa muy importante, hermanos, porque puede representar dos extremos con respecto a la acción de la iglesia local y ambos pueden ser incorrectos. Usted sabe que hay un dicho que dice, los extremos son siempre peligrosos. Por ejemplo, si hablamos de política, ser republicano es derecha, republicano de hueso colorado. Ser un demócrata es la izquierda, es muy liberal. Yo creo que los extremos son peligrosos. Decían los viejos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Quédate en medio, ¿verdad? No es una postura radical, pero queremos tampoco una postura liberal. Pero resulta que en términos de la iglesia, no es mi postura la que debe ser la de en medio. Es lo que dice Dios y Dios nos pone en el centro. Y si Dios nos lleva a la derecha, pues a la derecha nos tenemos que mover. Si Dios nos dice que es por la izquierda, a la izquierda tendríamos que movernos. Por eso aquí no es nuestra postura, pero es lo que Dios dice. Pero si como individuo yo voy a hacerme hacia un lado, hacia el otro, y quiero que la iglesia se mueva de un lado a otro como yo me muevo, entonces va a haber un peligro. Es un peligro constante para la iglesia. Los dos extremos de los que hablo son los que he estado citando. Cualquier cosa que el cristiano, o sea, el individuo, pueda hacer, dicen otros, la iglesia puede hacerlo también. ¿Creen ustedes que esto es cierto? Si es que la iglesia se compone de individuos, ¿será esto cierto? Vamos a ver a través de la lección el otro extremo. Cualquier cosa que la iglesia local no pueda hacer, el individuo tampoco debe de poder hacerlo. Vamos a discutir esto con la Escritura. Aunque ya anticipo que ambos conceptos erróneos surgen de una falacia. La palabra falacia es una manera loca de pensar, una manera perturbada de pensar, de que cualquier cosa que haga el cristiano, la iglesia local debe de poder hacerlo. Y no es así. Por ejemplo, con mi dinero, voy a hablar de dinero, que es lo más fácil que se puede venir a la mente. Con mi dinero yo puedo invertirlo en hacer cosas que yo como individuo tengo en mi mente. Puedo gastar en ciertas cosas que como individuo quiero hacer. Pero como iglesia tengo restricciones en cómo usar el dinero. Entonces no todo lo que el individuo puede hacer, tampoco como iglesia puedo hacer. Por eso es que digo, los extremos, hermanos, son peligrosos. Y dejemos mejor que la palabra del Señor nos diga lo que podemos hacer a la iglesia y al individuo. Lo que significa ser cristiano. Ser un cristiano, de acuerdo a la Biblia, y en Hechos 11:26, si gusta abrir su Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor y también nuestra mente.
Vamos a ponernos a pensar en lo que estamos diciendo. Pongamos los 5 sentidos en lo que vamos a leer. Estemos nosotros analizando lo que la Escritura dice. No oiga solamente lo que el hermano Basilio repite, pero escuche lo que Dios dice. Dice la Escritura así. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Estaba hablando de Pablo y Bernabé. Se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando a usted le pregunten qué es un cristiano, usted puede usar este versículo y decirle, mire, le voy a decir bíblicamente lo que es un cristiano. Un cristiano dice aquí que los discípulos fueron llamados cristianos. ¿Y qué es un discípulo? En nuestros términos, como un estudiante, un alumno, ¿verdad? Así que los que estudiamos de la vida de Cristo podemos llamarnos cristianos. Ahora, hay personas que estudian de la vida de Cristo, pero agregan algo más. Para ser un discípulo de Cristo o un cristiano verdadero, hay que estudiar únicamente de Cristo. No Cristo y la atalaya, Cristo y el libro Mormón, Cristo y la perla preciosa perdida, Cristo y esto y Cristo y aquello. Es solamente lo que la Biblia nos diga acerca de Cristo. No es un estudio, pero si yo le preguntara, hermano Jairo, necesito que usted me diga a los 15 años dónde estaba Jesucristo viviendo. Hermano Jairo se quedaría, hermano, no sé. Pero ¿cómo es que usted no sabe qué hizo Cristo cuando tenía 15 años? ¿La respuesta del hermano es correcta? ¿Debería ser esa? Sí, es correcta. Porque la Biblia guarda silencio de la edad de 12 a 30 años. La Biblia no nos dice nada de Cristo. Absolutamente nada. Podemos inferir que trabajó con su padre José como carpintero, porque cuando él crece y comienza a predicar, le decían, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Así que puedo inferir que mientras estaba creciendo, ayudaba a su padre en la carpintería. Pero es una inferencia. No tengo la seguridad, no tengo un versículo que diga a los 17 o 15 años Cristo estaba ayudando en la carpintería a su padre, no sé. Es muy probable que eso fue lo que hiciera. Pero me entienden, no puedo asegurar porque no hay textos. Lo último que se nos dice en la Biblia es a los 12 años, cuando él fue con sus padres al templo. Y después vuelve a aparecer la vida de Cristo cuando él tiene 30 y viene a Juan el Bautista para ser bautizado por el Juan. Hay 18 años de la vida de Jesús que la Biblia guarda absoluto silencio. Lo mismo que tenemos que hacer nosotros. No andar inventando ni dejarnos que nos invente. Que se fue a un convento, que se fue con los monjes, que vivió en Cachimira, que hacía esto, que hacía aquello. Son solamente rumores que no están fundamentados con la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Así que estudiar la Biblia nos va a dar a nosotros la seguridad de ser unos verdaderos cristianos, discípulos de Cristo, alguien que estudia la vida de Cristo. Significa más que solo creer en Cristo. Un discípulo no solamente es uno que cree, pero estos discípulos se les llamó cristianos porque seguían las enseñanzas de Cristo. Mucha gente dice, yo creo en Cristo, y a lo mejor sí, pero ellos usan el verbo creer solamente bajo el absoluto de que yo sé que existe Cristo, yo sé que Cristo existió. Pero creer en Cristo es seguir las enseñanzas de Cristo. ¿Sí? Entonces, ser discípulo es más que solo creer en Cristo. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo, hermanos, que identifica lo que hace la fe. Y la palabra creer, hermanos, nos lleva a ir al término de la fe. Y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es algo activo. La fe produce una actividad en nosotros, ¿sí? El que tiene fe en Cristo, ahí está el Señor. Él no se quedó mudo, Él resucitó. Es como Juan el Bautista. ¿Sabe que yo pensaba en esta noche mientras me dormía? Me vino este pensamiento.
porque había leído en el avión la historia de Juan Bautista, por qué lo mataron. A Juan Bautista lo mandó matar Herodías, una mujer muy perversa, que era hija de unos reyes, ¿verdad? Y se había casado con un hijo de Herodes, Herodes el Grande. Porque recuerde que tenía 4 hijos, por eso se llamaba Herodes el tetrarca. Tetrarca significa alguien que tiene 4, repartió su reino en 4 posesiones. Y entonces uno de ellos era Felipe, otro Herodes y otro, se me va el nombre ahorita, pero eran 4 los hijos de él. Entonces, cuando Juan Bautista predicaba y llegaba donde estaba este Herodes, hijo de Herodes el Grande, le dijo: tú no puedes estar con esa mujer es la esposa de tu hermano, déjala, eso no está bien. Y no lo hizo una vez. Cuando Juan el Bautista predicaba, y como ese Herodes tenía el territorio de Galilea, y Juan vivía en Galilea, cada que Juan predicaba y lo miraba, Juan le aventaba sus cantos. Y aquel hombre sabía que era la verdad. Un día la mujer también estaba muy irritada y le dice pues que ya terminen con Juan el Bautista. Y hubo un día en que no sé qué celebraba Herodes, pero la hija de esta mujer danzó para Herodes. Obviamente, hermanos, la danza no fue una danza de los niños de a la rueda de San Miguel. Yo no creo que bailó eso. Eso lo bailábamos nosotros cuando éramos niños y jugábamos a los encantados. Y andábamos vuelta y vuelta, ¿verdad? No, esta fue una danza de una chica, una adolescente, que despertó sentimientos sensuales de parte del rey. A manera que cuando terminó de bailarle a él y a los que estaban a su lado, el rey le dijo: pídeme lo que quieras del reino que te lo doy. Pídeme lo que quieras. Entonces la muchacha corrió donde su mamá y le dijo: mira, eso me ha dicho, ¿qué le pido? Pues ahora es cuando dijo la mujer: dile que en una charola me traiga esa cabeza, solamente la cabeza. Yo no quiero oír hablar a ese hombre, quiero que se calle. Bueno, entonces como él había dado juramento, tenía temor de la gente que lo había escuchado, decir: este dijo y no cumplió, pues manden matar a Juan, que por cierto ya lo tenía en la cárcel. Dice la escritura que después vinieron sus discípulos de Juan y lo enterraron. Bueno, enterraron el cuerpo, no enterraron a Juan. Juan hasta el día de hoy sigue diciéndole lo mismo a Herodes y Herodías. A Juan no lo callaron. La escritura registró lo que él decía. Y 2000 años después, Juan sigue diciendo: deja a esa mujer no te pertenece. Para todos los Herodes y Herodías que viven en fornicación y adulterio, Juan sigue diciendo: esa mujer no es tuya. Su cuerpo fue enterrado, porque nuestros cuerpos tienen que ser sepultados. Fuiste tomado del polvo y al polvo vas a volver. Pero lo que él dijo quedó grabado y registrado en la palabra de Dios. Entonces la fe es una acción, hermanos, que nos mueve a hacer algo. Y Juan por fe dijo lo que dijo. Los cristianos somos seguidores de Cristo y necesitamos hablar de Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardonador? Casi no se escucha esa palabra. Pues si galardón significa premio, galardonador es el que da el premio. Entonces, ¿existe una recompensa en ser cristiano? Por supuesto que sí. Los cristianos, como cantábamos en el himno, un día cambiaremos la cruz por nuestra corona, si somos fieles hasta la muerte. Sé pues fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Yo sí quiero esa corona, hermanos, en verdad. Yo sí creo que hay un infierno. Yo sí creo que hay un lugar de tormento, y créame, yo no quiero ir. No porque yo sea un hombre miedoso. Le tengo miedo a los ratones o los tacuaches, pero no. Al enemigo le tengo más miedo. Al lugar de castigo le tengo miedo. Porque ahí no está Dios. Y créame que tengo tiempo que yo no quiero estar en un lugar donde no está Dios. De hecho, a veces, cuando yo iba a jugar fútbol aquí últimamente, comenzaba a dejar de ir, aunque yo quería seguir yendo a jugar, sí, a mi edad.
Todavía quiero jugar fútbol. Y hoy juegan Chivas, hermanos. Pero todavía quiero jugar fútbol porque me gusta el ejercicio, me gusta ese deporte, pero el ambiente ya no me estaba cayendo. Ya comenzaban a salirse, quizá yo di mucho para que me tuvieran confianza. Debía no haberles dado tanta confianza, porque después ya me empezaban a decir cosas, ¿verdad? Entonces, obviamente el lenguaje de ellos pues no es un lenguaje cristiano y ya me molestaba. Esto no es de Dios. Entonces opté, o Dios me puso las venas malas y opté por salir. He dejado de ir. Yo no quiero estar en un lugar donde se habla mal. Yo no quiero estar en un lugar donde se hacen cosas malas. Yo no quiero estar donde hay gente que no habla como un cristiano. Ahora en verdad me molesta. Me da tristeza. Y tengo rato que he andado entre pura gente de Dios. Ahora que fui a Texas, me quedé en casa de mi hermano mayor, que gracias a Dios, aunque él fue en un tiempo una persona que no sirvió al Señor, tiene años que está entregado, él, su esposa. Vino mi hermana, vino mi cuñado, puros cristianos. Vino otra hermana mía, puros cristianos. Fui a casa de Becky, puros cristianos. Me subo al avión y no hay cristianos y se oyen cosas terribles, ¿verdad? Pero bueno, no te puedes tampoco tapar siempre los oídos. Y en el infierno, Dios no está ahí. Y nunca va a estar ahí. Solo Satanás y la gente que le decidió obedecerle. Entonces yo tengo fe, hermanos, y quiero hacer lo que Dios dice. No todo el tiempo lo hago. Y no todo el tiempo lo hago como Dios dice. Es cuando nosotros pecamos. Porque a veces podemos hacer las cosas, pero no lo hacemos. Pero estamos tratando. Como seguidores de Cristo, siempre tratamos de hacer lo que es correcto. Eso es lo que un cristiano hace. Dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 6. Gálatas capítulo 5 y el versículo 6 dice la palabra del Señor: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. ¿La fe que qué? La fe que obra por amor. La fe no es algo muerto, no es yo creo en Dios y punto, no. La fe obra. La fe, hermanos, trabaja, la fe te mueve. Es como la pila en el carro, la batería. Es como el espíritu de nuestro cuerpo. Usted se mueve no porque está vivo, pero lo que le da vida es su espíritu. El día que salga el espíritu, ¡pum!, se acabó. Entonces la fe es nuestro interior que nos mueve. El que me hizo, yo estaba sembrando unas plantas en mi casa hoy en día. Me gustó en la mañana, yo podía haberme quedado ahí a regar mis plantas, a cortar mi zacate, a hacer esto y puede hacer. Pero yo estaba pendiente la hora. Yo tengo un compromiso con Dios, no con los hermanos, con Dios. Y a cierta hora dejé lo que tenía que hacer y vine, me puse a bañar, me puse a arreglarme porque quería estar en la presencia de Dios. Y usted también. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama fe. Pudimos quedarnos a hacer otras, especialmente los domingos. Todo el mundo es un relax. La palabra de Miranda, abuelito, relax. No sé quién le enseñó, pero es relax. No dice relájate, pero relax. Entonces, pues, es un buen día para relajarnos. No hay trabajo para muchos, podemos irnos por ahí a la playa, al laguito que está ahí, o simplemente tirarnos de barriga para arriba, no hay nada que hacer. Pero no, hay muchas cosas para el cristiano que hacer en este día. La principal, venir a la presencia del Señor. Entonces el cristiano no solamente podemos decir, es que yo creo en Dios, que Él es esencial, pero el cristiano debe tener una fe que obra, como leímos en Gálatas 5, 6. Significa más que simplemente suscribirse a un sistema de doctrina. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habiendo conocido la palabra del Señor, entonces tenemos libertad para que no nos engañe la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que usa la Biblia, pero que la utiliza de una manera equivocada. En Mateo 7:21 también el error, hermanos, nos libra de caer en esta postura. Mire lo que Cristo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, otra vez, el verbo,
hay acción. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice la Escritura. Entonces, como escribió aquel cantante guatemalteco, ¿verdad? Jesús es verbo, no es sustantivo, y eso es cierto. Eso es cierto. Cristo requiere, hermanos, que nosotros tengamos una fe activa. Para todos los que nos llamamos cristianos, identificarnos como un cristiano es muy bonito. Estaba yo ahí en Texas el viernes por la mañana, fui temprano para llevarle un desayuno a mi esposa que estaba en el hospital, que se había quedado toda la noche. Hay un lugar ahí donde venden, bueno, allá de todo es tacos, hermano, todo es tacos. Usted llega a Texas y todo es tacos, muy sabroso por ser. Y me paré en un lugar para comprar y yo soy muy platicador, y estaba un señor ahí, estaba yo en la línea y vi que el señor se hacía a un lado. Y bueno, y comienzo a preguntarle, ¿esta es la línea para ordenar? Sí, uy, está bastante larga. Y como le miré bastante pronunciado su estómago, le dije, oiga, y mire cómo estamos todavía, yo le decía, y comiendo tanto de harina, porque la harina es mala, nos hace mal. Sí, era un bigotón, sí, me dice, pero no, es que está muy sabroso los tacos. ¿De qué vas a pedir? ¿Cuánto vas a pedir? Me dice. Y ya comenzamos a platicar, no, pues solamente unos cuantitos para mí. Pero para ti, ¿cuántos? ¿De qué? ¿De chicharrón? No, le dije, mire, yo ya le platiqué lo que me pasó. Pero le digo, ¿y usted cómo está con Dios? Se me queda viendo así, como que algo le dije bien diferente, como que me peló el ojo así. Pues, estoy bien. ¿Por qué? Me dice. No, le pregunto, porque así como yo estoy tratando de cuidar mi cuerpo, pues quiero que cuidar mi alma, y usted se está cuidando su alma. O sea, que si tomo, que si tomo cerveza, me dices tú. No estoy preguntando si toma. Pero si toma, pues sí, me hace daño eso, ¿verdad? Él solo me dice, pues mire que sí le hace. Yo le miraba la pandemia, mire que sí le decía. ¿Tú crees que debo dejarla? Sí. Pero no nada más por su pancita. Le digo, mire, te gastas el dinero, quién sabe el tiempo que pierdes sin tu familia, dónde te vas, qué haces, qué dices. No, yo estoy muy mal. Dice, ¿tú haces esas oraciones? Sí. ¿Quieres orar por mí? Le dije, ahorita podemos orar. No más que una oración no te va a quitar el vicio, usted tiene que poner en su mente, pero ora por mí. Y ahí nos pusimos a orar y estábamos orando y la gente, caminen, y nosotros orando ahí. Pero le di mi teléfono y le dije, mira, yo no vivo aquí, vivo en la Florida, y le dije la iglesia y todo eso. Hay gente que no se molesta, hermanos. A lo mejor hay gente que sí quiere oír de Dios. Hay gente que no va a querer. Él se prestó. Lo que yo quiero decirle a usted, hermanos, es que los cristianos, cuando yo le dije, yo soy un cristiano, yo me siento bien diciendo que soy un cristiano. Para mí es un halago decir que yo soy un cristiano. Pero hermano, ¿sabe lo que significa? Ya cuando dices un cristiano, pórtate bien. No es si yo soy un cristiano y le quieras contar un cuento, hacerle trampa o hacer esto que es malo. Cristiano, ya usted dijo que es un cristiano y su comportamiento tiene que ser uno que valida lo que usted es. Muchos por eso no se identifican como cristianos. No, yo no voy a decir nada. Siempre hay que ser lo que decir. Y los hijos de Dios tenemos que ser así, hermanos. El conocimiento de la verdad es esencial, pero el cristiano debe conformarse a la vida, a la doctrina. Mi comportamiento tiene que ser uno que valida lo que digo que soy. Significa más que solo ser un miembro de la iglesia. Un cristiano, hermanos, no solamente es pertenecer. Hechos 2:47, sí, el Señor me agregó a su pueblo, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 47, que todos aquellos que fueron bautizados, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ya fuimos añadidos por Dios a su pueblo. Ya soy un cristiano, por eso me añadió, porque soy parte de este grupo. Ahorita afuera, antes de empezar, estaban los hermanos y estábamos separados. Mira, nosotros traemos pantalón gris. Mano Jairo, no le veo qué trajo usted, pero sí, yo sabía que iba a traer algo diferente. Le dije a los hermanos, nosotros somos gris, ustedes son de negro y aquellos dos. Le dije, Jairo siempre viene distinto a todos. Dije, no esperen que se va a ir a un grupo, ¿verdad? Estábamos jugando a identificarnos quién con quién, ¿verdad? Bueno, no es un juego esto que voy a decir. Cristo pone a los hijos suyos aparte. Cristo los pone, y eso ya no es un juego, eso es una hermosa verdad. ¿Cuántas veces quise cobijar
Como la gallina cobija a sus polluelos debajo de mis alas, y no quisiste, le dijo Dios a su pueblo. Ustedes son mis hijos, ustedes son mis pollitos. Y yo soy la gallina, yo los quiero cobijar, yo los quiero proteger. Pero ustedes no quieren. ¿A quién quería cobijar? A sus polluelos, a los suyos. Si somos cristianos, somos uno de esos que Cristo quiere cobijar. Que tenemos cierta protección. Pertenecemos a un grupo selecto. Tenemos un tipo de esperanza. Bienaventurado de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, no todos los muertos son bienaventurados. No. ¿Solo quiénes? Los que mueren en el Señor. O sea, ¿pertenecen a un grupo selecto? Sí, Señor. Los cristianos pertenecemos a un grupo selecto, pero no basta decir soy un cristiano. El cristiano tiene que vivir como un cristiano, como una cristiana. Hay mucha gente que dice que es cristiano, pero no viven. Le dicen soy un cristiano y empiezan a arrojarle sapos y víboras al hablar. Eso no es ser un cristiano. Y si eres un cristiano y hablas bien feo, bien mal, puras maldiciones y haces cosas que no debes, es un cristiano mentiroso. Es un cristiano que no eres un cristiano. No eres un cristiano fiel. Es un cristiano que ofendes a Dios. Efesios 4, versículo 15 y 16 dice la palabra del Señor. Pero es que aquí no me mira nadie, hermano. Pero Dios te está viendo y Dios te está escuchando. Dice Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que siguiendo la verdad, el cristiano debe de seguir la verdad en amor. Crezcamos en todo. A lo mejor yo no había crecido, no había entendido mi responsabilidad en el matrimonio. No había entendido mi responsabilidad en la iglesia. No había entendido mi responsabilidad en el trabajo. ¿Sabe que los cristianos en el trabajo también somos especiales? La gente que contrata debería buscar cristianos. Porque los cristianos somos honrados. No nos andamos robando el tiempo. Ya se me fue Roberto. Cristianos le dicen, tú vas a trabajar 4 horas. No te vas a ir a 4 horas ahí o 1 hora a esconderme y estar chat. Las hamburguesas están quemando. Ay, ahorita dale. Te están pagando por trabajar 4 horas y tú robándole la hamburguesa quemándosete. O le dices a la otra que tú envuélvela, tú sirva. ¿Qué pasó, hermano Roberto? El cristiano tiene que trabajar como, ¿está el patrón o no está el patrón? La hermana Camila se va a ir ya se nos va a no sé dónde, pero se va a ir a estudiar. Papá y mamá no va a estar ahí 6, 5 días ahí. Pórtese bien, que Dios la va a estar viendo. Su mamá y su papá le van a dar la confianza de que usted va a ir a estudiar, a echarle ganas, a tratar de salir adelante, y Dios la va a estar viendo. Nosotros no vamos a estar ahí, pero Dios te va a estar viendo, ¿ok? Póngase eso en su mente. Y nosotros también, hermanos, no nada más ella. Basilio ha estado 10 días solo. Pórtate bien, Basilio. No está tu esposa, pórtate bien. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Sí, pero ya tengo 58, no importa. Portémonos bien donde estemos. Dios nos está viendo. En el trabajo, en la casa, donde estemos, no importa. Dios nos ve a todos. Entonces tenemos que crecer, dice el versículo, en todo, hermano. Hay áreas que hemos descubierto, que hemos nosotros descuidado, Entonces tenemos que crecer la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Verso 16, de quien todo el cuerpo, o sea, nosotros somos parte de ese cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Verdad que cuando uno crece, no nomás crece la nariz, no nomás crece el brazo, mira cómo creció el brazo, no, crece todo el cuerpo, no nomás crece un miembro. Bueno, nosotros también, con el conocimiento que Dios, crecemos todo. Y vamos, ahora entiendo mi responsabilidad como hijo de Dios. No solamente es cuando estoy ahí, no solamente debo portarme bien y ser amable. Aquí somos bien amables todos. Yo digo que Wilfredo con todo, ¿cómo está? Y hermano, y yo espero que Wilfredo sea igual de amable donde quiera que va.
Pero no nomás Wilfredo, cada uno de nosotros. Sonreímos, nos saludamos, platicamos. Ojalá que así seamos también con otras personas. Porque si no, estamos jugando a ponernos una máscara. Y esa máscara se llama muy fea. Hipocresía. Aquí vengo, me toca, ¿qué es domingo? Aquí está, la máscara de cristiano. Ahora me la pongo, me tocó ser cristiano, aquí tengo. Esa es la de amable, ¿cómo están, hermanos? Sonrío, saludo. Entonces llego a la casa, ya se acabó el ahora ya. Ahora sí, vámonos, echarle ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Ya te cambiaste, eres otro ahora. No podemos ser así. Y cuando iba para el culto, hasta saludaba, Dios te bendiga. Y cuando ya no, ¿qué tiene? Quítate de aquí, ¿qué? Pues tortuga, hazte a un lado. ¿Y qué tanto más decimos? No, vamos a crecer en todo, hermanos. Vamos a ser cristianos. Es muy bonito decir que somos cristianos, pero hay que vivir nuestra vida como un cristiano, una cristiana, dentro y fuera de aquí. La membresía en la iglesia es esencial, hay que ser miembro de la iglesia. Pero el cristiano también tiene otras relaciones que no deben ser ignoradas. Significa, por ejemplo, hay que aprender a someternos. Ay, hermano, usted siempre con sumisión. Es que si yo soy un cristiano, yo tengo que ser una persona humilde. ¿Saben quién me lo pide? Pues Dios. Él es el que dijo, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí. Ahí viene, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere el Señor? Pues que sea humilde yo también. ¿Sabe que uno de los problemas más grandes de nosotros es eso? No queremos ser humildes. Hay varios factores, yo entiendo, pero no justifica. Pero el primer factor, genética. Sí, la genética es algo que, bueno, obviamente está en los genes. Hay personas que, así como hay gallos de pelea, hay personas que genéticamente ya son bravos porque vienen con ciertas células así, ¿verdad? Pero bueno, se puede cambiar. Número 2, el ambiente donde crecimos. ¿Cómo crecimos? Si crecimos en un hogar donde había mucha violencia, obviamente vamos a aprender eso. Y violencia engendra violencia, como se dice. Son factores de riesgo. Y número 3, el gusto. A uno le gusta, a mí me gusta ser violento, me gusta hacerme respetar, me gusta decirle a la gente cómo es y se la canto en su cara y no me importa. Y llegas a Cristo y te dice el Señor, con esas credenciales, hijo, no pasas. El examen no lo puedes pasar, porque tienes una actitud muy arrogante, eres muy agresivo. Tienes que aprender de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde. Y este es el primer examen para cada uno de nosotros. El examen de admisión. Sin él no entramos. Y muchos nos quedamos atorados en ese examen. ¿Por qué? Porque yo soy así. No, usted quiere hacer así. Nadie somos como, todos podemos cambiar. Y si a usted le da problemas querer cambiar, no, hermanos, que yo no puedo. Lea la historia de Saulo. Yo no creo que hubiera una persona, hermanos, que hubiese podido cambiar. Por eso el evangelio es poderoso. Yo sí creo en el poder del evangelio. Saulo era una persona muy recia. Era muy estricta, lo que dije hace rato, era radical, era de la derecha, completamente. A esos que se decían cristianos los andaba persiguiendo como el lobo persiguiendo las gallinas. Y los arrastraba y los metía a la cárcel y los mataba, a hombres y a mujeres. Y un día ya no tiene lugar ni dónde trabajar y le dice a sus sacerdotes, a sus compañeros, ¿saben qué? Estas áreas ya las agoté, denme unas cartas que me den permiso a ir a otra ciudad para también arrastrar allá, ir a perseguir a los cristianos. Esa secta de los cristianos yo la voy a acabar. Y va para Damasco, y va bien valiente, y cuando va a entrar a la puerta de Damasco, le viene un rayo del cielo que lo deja casi ciego, y ¡pum!, cayó a la tierra. Y se oye una voz, o él escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que es necesario que hagas. Pero escuchó la respuesta, lo que preguntó Saulo. ¿Quién eres, Señor? Su postura cambió. Pues cómo no. Aunque no se cayó de la palma de 25, cayó redondito por ese resplandor del sol, de luz del sol, que lo dejó ciego. Ahora sí, Señor, ¿quién eres? Cambió. Alguien supremo le dio ese rayazo. Y a veces, hermanos, Dios no quiere dañarnos, pero a veces tiene que darnos una acercadita. ¿Saben lo que es un crisol? Si no sabe, déjele cuento lo que es un crisol. El crisol se utiliza en las fábricas de fundición. Es el instrumento donde se ponen las cosas para meter el hierro a los altos hornos. Está hablando de hornos de 1000, 2000 centígrados de calor. Entonces meten el crisol ahí, llevando los objetos que van a fundir. A veces Dios dice, bueno, tú no quieres entender, te voy a dar una pasadita con el crisol. Le dijo a Isaías, vaya ahí a la casa del alfarero y mire lo que hace el alfarero. Y cuando dice Isaías llegó, el alfarero estaba dándole a la rueca, haciendo una vasija. Y de repente o no le gustó, se le quebró y la agarró y la deshizo y pum, la volvió a dar otra vez. Le dio otra forma. Y le dijo, Dios, ¿vio eso? Yo soy el alfarero y ustedes son el barro. Si yo quiero los puedo quebrar y hago otra forma y no hay problema. Yo soy el alfarero. O sea, yo tengo el poder de cambiar la vasija a la forma que yo quiera. Si usted cree que no puede humillarse, Dios no puede humillar. Nomás que a Nabucodonosor lo mandó a comer pasto y andaba comiendo pasto como animal. Hay gente que fui el miércoles a jueves a levantar a Miranda y a Emi de su escuela. Y le digo al policía que está ahí, tengan cuidado, ya está una mujer semidesnuda y muy cerca de la escuela. Se está ahí meneando como víbora y estaba sentada y le hacía así y así. Estaba altamente drogada, obviamente. Digo, sí, ya la estoy velando, ya la vi hace rato. Ya alguien me había dicho. Y que está muy cerca de la escuela. Pobrecita. Un día esa droga la hizo sentirse bonita, la hizo sentirse bien y sentía en las alturas. Y ahí se estaba inyectando para poder, yo creo que si no se inyecta, se muere de falta de esa cosa. Se le fue la emoción ya. Ya esa droga ya no le satisface, ahora la necesita, ahora es una dependiente. Satanás no viene para más que matar, hurtar y destruir. Primero le ofreció felicidad y la hacía sentir a la altura de esa muchacha, me imagino yo. Y hoy se está destruyendo cada día ahí, pobrecita. Necesita que alguien le ayude, que alguien la recoge y la lleve a un centro para que sobreviva, me imagino. No sé qué tendrá que hacer para que le den otra dosis. ¿Cuántas personas no van a abusar de ella? Porque ella necesita una dosis. Entonces, queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Los hijos de Dios tenemos el poder y Cristo tiene un poder tremendo de cambiarnos, pero necesitamos ponernos en sus manos. Hay que bajarle a la arrogancia. Vamos a ser gente de humildad. Dejemos que el Señor, bajo su poderosa mano, nos humille. Hay que aprender la sumisión, la obediencia, a conformarnos a la voluntad de Cristo en cada relación. Primera de Pedro 1:13 al 16. La primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 13 al 16, dice la escritura así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces Cristo me llama a una santidad, a usted y a mí. Hermano, no, pero es que yo no puedo ser santo. Sí podemos ser santos. La palabra santo en la Biblia significa apartado. Acá entre nosotros se le da una definición como de una persona que nunca peca. Santo es apartado. Y Dios quiere que nosotros vivamos como un apartado, una persona apartada. El cristiano, como dije, es puesto en un lugar selecto. Pertenecemos a un grupo distinto. Somos personas apartadas. Vivamos de una manera santa. No tengo que literalmente salirme de la tierra, irme a la montaña. No, Cristo quiere que viva en el mundo, pero no viviendo como los del mundo. Viviendo en el mundo, pero apartado de las cosas del mundo. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 2:15 dice, hijitos míos, no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, ni de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Entonces ese es mi reto y el suyo, es vivir como un cristiano en el mundo, apartado, pero no viviendo como los del mundo viven. Por eso es que se hace difícil, porque yo quiero vivir como todo mundo, pero Dios me enseña a vivir en este mundo de una manera distinta. Y eso me lleva a enseñar que como cristiano, como individuo, puedo hacer cosas distintas que la iglesia no necesariamente pueda hacer. Existen 5 relaciones básicas, las voy a decir rápido, en nuestras vidas, que es necesario en las cuales agrademos a Dios en todas estas relaciones. Colosenses capítulo 3 y el versículo 17 dice el apóstol Pablo así. Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Cuando dice la Escritura, hacedlo todo en el nombre de Jesús, no significa nada más que debo decir, bueno, en el nombre de Cristo. Voy a pasar estas dos toneladas de marihuana en el nombre de Cristo. No significa eso. Mucha gente cree que es, no, me voy a aventar, voy a llevar estos 50 indocumentados, voy a robarme este banco en el nombre de Cristo. No, eso es blasfemia. Cuando dice la Escritura que hacer todo en el nombre de Cristo, significa por la autoridad de lo que Cristo ordena. Si Cristo lo permite, es en el nombre de Cristo. Si no lo permite, no puede decirlo en el nombre de Cristo. Déjame darle una cachetada a este en el nombre de Cristo. No, esas cosas no se hacen en el nombre de Cristo. Cristo no quiere la violencia y no quiere que golpeemos. Hacemos las cosas en el nombre de Cristo, las que Él permite, las que Él requiere. En Efesios capítulo 4 y el versículo 1 también dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Salió el hermano José Manuel Marrero de la escuela de entrenamiento de los militares y viene una semana acá y entonces se le olvida lo que le han enseñado y vive como la persona que no tuvo disciplina. Y se queda un mes y se deja crecer el pelo y anda todo desfajado y no limpia sus zapatos y come de lo que sea y no hace ejercicio. Pues ¿qué fue lo que te enseñaron? Mira ahora cómo andas. Eso es lo que es el cristiano también. Dice Pablo, no Señor, usted aquí en la tierra aprenda a vivir como es digno de su vocación. ¿Eres cristiano? Vive como un cristiano. Habla como un cristiano. Viste como un cristiano. Piensa como un cristiano. Esa es nuestra vocación. Filipenses 1:27. Y ahorita vemos las áreas en que tenemos nosotros que asignarnos para hacer cambios.
solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o a que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Qué gran versículo, lo voy a highlight, ese me voy a gustar para hacer un sermón. Hay grandes verdades en este versículo, como toda la Biblia, pero por ejemplo aquí dice, hermanos, que pide a los efesios que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Compórtate, hermana Camila, ahora que te vas, compórtate, otra vez, pobrecita Camila, otra vez, hermana, compórtate como es digno del evangelio de Cristo. Compórtese. A todos nosotros, comportémonos como es digno del evangelio. Y la cosa va a cambiar. Eso es darle la honra y la gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, se hacen distinciones entre la acción individual y la acción de la iglesia local. Los deberes individuales que no pueden ser realizados por la iglesia local. Por ejemplo, número uno no puede canalizar sus deberes de otras relaciones a través de la iglesia local. ¿De qué hablo? Por ejemplo, en cuestión del gobierno. Yo puedo ser un republicano, yo puedo ser un demócrata, yo puedo ser un independiente. Yo puedo votar o no. Pero yo no puedo decir a la iglesia, ok, la iglesia se va a hacer republicana. La iglesia de Cristo en Kissimmee somos demócratas. No, espérese, hermano. La iglesia no se va a envolver en la política. Nada tiene que ver la iglesia con la política. Pero es que yo, hermano, yo soy un republicano, yo soy un demócrata. Pues usted como individuo puede votar y puede hacer esto, pero la iglesia no se va a mezclar en la política. No todo lo que como individuo podemos hacer la iglesia. Y aquí en este país sí hay. La iglesia luterana apoya al partido demócrata. La iglesia esto, y estamos con... No. No están leyendo la escritura. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a separar lo que como iglesia podemos hacer y lo que como individuos podemos hacer. Como individuo yo tengo una responsabilidad para votar, para registrarme. Y tampoco es que tengo que hacerlo. Si yo no quiero votar, este país permite que no es algo que tengo que. Es una responsabilidad moral, sí, pero no es un derecho. ¿Verdad? Entonces, pero no puedo meter a la iglesia en medio. Aunque dice aquí la escritura en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13. Leamos la aportación que hace el apóstol Pablo en este sentido. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aunque yo no voy a involucrar a la iglesia, como individuos tenemos que someternos a las instituciones que tienen autoridad. ¿Sí? Así que aún nosotros, los individuos, los cristianos, aunque somos del reino de Cristo por vivir en este mundo, también tenemos que someternos a las instituciones superiores. Y esto tiene que ser así, sí. ¿Quién puso esas instituciones superiores? Dios. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 13. A veces no nos gusta hablar de esto. Sin embargo, tenemos que, dice, sométase, estoy leyendo Romanos 13:1, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pues los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad es puesta por Dios y está para protegernos, dice, pero también no en vano llevan la espada. La van a usar para castigar
al que hace lo malo. ¿Cómo aprendieron los países que tiene que haber centros de detención, las cárceles? Se dieron cuenta que la autoridad puede poner autoridad y meter en cintura a los que no se portan bien. Y realizaron tener entonces las cárceles, los presidios, para poner a la gente presa. No en vano llevan la espada. Yo no le tengo miedo a un policía, pero estoy seguro que si ando robando, miro uno y me voy a esconder, porque hice lo malo, ¿verdad? Cuando uno va manejando bajo el límite, le pone 1.70, puedes ver un State Patrol y no dices no pasa nada, no se te altera el corazón. Pero si vas en 80 y miras un State Patrol, le pisas el freno hasta casi se para el carro así, porque sabes que vas mal. Entonces, eso es lo que pasa. No en vano llevan, no quieres un ticket de 200 y cacho de dólar, ¿no? Venimos de países donde está la roja, dale como quiera. Y aquí aprendió uno que te paras o te paras. Stop significa stop. En nuestros países, para. Y nomás le da uno un poquito despacito y dale. Brum. Aquí stop significa para. Detén el carro, hermana. Para. No es vete rodando un poquito y fíjate y luego dale. No. Te mira un policía que uno no para. Cuando hay stop y le sigues, te va a dar tiquete. Es que me detuve. Te detuviste despacito, pero no te para. Es para. Aunque el detrás te pite. Aquí le pitan a uno. Si uno se para por completo, no le hace. Usted haga lo que es correcto. Para. Si dice stop, stop. Y luego le da. ¿Verdad? Bueno. Son autoridades puestas por Dios. Ellos aprendieron que esto es así. Y nosotros tenemos que aprender a someternos. Podemos apoyar esto como individuo, pero no podemos hacer que la iglesia se meta a hacer lo que el individuo puede hacer. Podemos votar, pero la iglesia no. La iglesia no va a caer en eso. El hogar. Bueno, Dios dice a los padres que los padres tenemos la necesidad de educar a nuestros hijos. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿A quién le dio el Señor la responsabilidad de criar a los hijos? ¿A la iglesia o a los padres? A los padres. Entonces lo que los padres tenemos que hacer como individuos, la iglesia no, es que la iglesia no enseñó a mis hijos. Espera hermano. La iglesia tiene cierta responsabilidad y como iglesia podemos nosotros hablar de la responsabilidad de un padre, pero la necesidad, la responsabilidad de criar al hijo te la dio a ti, que eres el papá y a la mamá. Es que esta escuela no sabe criar a mis hijos. No es la escuela, no es la iglesia, es a ti papá, es a ti mamá. A los padres, criar a los hijos. Entonces lo que el individuo hace con los hijos, la iglesia no tiene que hacerlo. Podemos contribuir con enseñanzas, como ahorita que estamos teniendo la clase sobre el matrimonio, podemos contribuir, pero no podemos reemplazar lo que Dios le dio a uno y al otro. Hay que aprender a separar la situación. Los negocios. Bueno, la iglesia va a invertir porque vamos a hacer unos centros de fútbol, porque vamos a poner una academia para que nuestro hermano tenga ahí su academia y ahí de lo que va devengando le vamos a cobrar un 25% que va a estar dando para la aportación y vamos a poner ahí un centro comunitario para que las hermanas ahí vendan algunas cosas, vamos a hacer la cocina de aquel lado. Pero ese hermano, ¿es esto la iglesia o es un grupo social? ¿Qué es esto? ¿Un grupo rotario? ¿Un club rotario? ¿Qué? Pero en muchas iglesias afuera, muchos grupos denominacionales, así se habla. Así se habla. Aquí vamos a hacer los campos, acá va a estar la cocina, acá va a estar el campo de juego, acá va a estar la piscina, acá va a estar el centro comunitario. ¿Y la Biblia? ¿De dónde va a sacar todo ese dinero? No, pues con las ofrendas, hermano. ¿Y de dónde agarró eso usted en la Biblia? Bueno, no, pero son necesidades que hay que adaptarnos, hay que modernizarnos. Ese es el problema. Que hacen a un lado a la Biblia y comienzan a modernizar. Aquí, por lo tanto, hermanos, como vamos a seguir la Biblia, aquí no va a haber nada de eso. ¿Usted quiere ir a una piscina? Pues pague por ahí una renta, a ver dónde. O quiere ir al mar, pues vaya al mar, hermano. Usted puede como individuo, ¿verdad?
quiere, no sé, ir a jugar pelota, por ahí hay campos que rentan o que puede ir vaya, lleve a sus hijos. Pero no espere que la iglesia esté pagando para eso, es que esta iglesia no tiene campos, no tiene cocina, vámonos por ahí. Es que la iglesia no está para eso. Hay ciertas cosas que como iglesia podemos y cosas que no. Y cuando, como dice Marrero, el hermano Marrero, confunden la gimnasia con la magnesia, ya me estoy haciendo bien puertorriqueño. Entonces, ahí está el revolú. ¿Qué les parece? A su merced se le antoja, le provoca un tinto. Ya le cambié. Entonces, en Primera de Timoteo, bueno, ahí leímos lo de cómo usar el dinero para las viudas. El dinero de la ofrenda tiene usos exclusivos, no los que le queremos dar. Finalmente, hermanos, las cuestiones sociales. En Gálatas 6:10, quiero leer ese versículo porque ahí a muchos dicen, ve, hermano, usted aquí no ha leído este versículo, por lo tanto no entiende que el dinero de la ofrenda puede usarse para todos. Gálatas capítulo 6 y versículo 10, dice la escritura así: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Muchas iglesias de Cristo institucionales, como llamamos, o los liberales, usan este versículo para apoyar los negocios que ellos tienen, llámese escuela de predicadores, llámese casas hogares, llámese club deportivos o cocinas, porque aquí dice el versículo que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. La ofrenda es para todos. Bueno, permítame leerle el contexto. Cuando uno encuentra un versículo que en apariencia contradice el resto de la Biblia, lea el contexto. Y usted va a notar aquí cómo la escritura, Pablo, está hablando con el individuo y no con la iglesia. ¿Sí? Deme esos últimos minutos de atención para que sepa distinguir esto. Leamos, Gálatas capítulo 6, regresemos a los primeros versículos. Y quiero enfatizar que todo el tiempo, en cada versículo está hablando al individuo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, hablando de los individuos que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, al individuo, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Versículo 4, al individuo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de en otro. Porque cada uno llevará su propia carga, al individuo. Sigue hablando del individuo, verso 6. El que es enseñado al individuo en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Es decir, si a mí alguien está invirtiendo tiempo en venir a ayudarme, bueno, dice Pablo, ayúdalo también, él te está instruyendo. Verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará al individuo. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Versículo 9, al individuo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Verso 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, el individuo y mayormente a la familia de la fe. Usted, con su dinero como individuo, con sus bienes, puede ayudar a quien usted quiera. Como dije, esa muchacha que estaba ahí adicta, o si usted quiere mandarle a la Cruz Roja, o a un grupo de beneficencia, o usted quiere mandarle, no sé, a alguien más, sea juicioso o juiciosa nada más en cómo va a salir, y puede apoyarlo si usted quiere. Si usted quiere mandarle al Partido Demócrata algo, si usted cree que le va a ayudar y su dinero, mande. Pero no venga a decirle a la iglesia, hermanos, vamos a recoger una colecta para el partido porque va a venir acá el republicano, o vamos a mandarle a estas personas que no son cristianas pero están haciendo muy buena obra allá en Cachemira o en la India y vamos a mandar. No, lo que como individuos podemos hacer, no necesariamente la iglesia lo puede hacer. Y el uso de la ofrenda es restrictivo, tiene usos
muy específicos en la palabra de Dios. Por eso, aquí hemos tenido casos donde han venido personas que no son cristianas y vienen pidiendo una emergencia, una ayuda. ¿Y qué les hemos dicho? Hemos dicho que si ellos nos esperan un ratito, podemos decir a los hermanos que voluntariamente quieran dar algo porque hay una necesidad. Si ella gusta esperarse después del servicio, le podemos apoyar, pero va a ser voluntariamente. Muchas personas sí se quedan, otros dicen, no, yo no espero, y se van. Bueno, no quiso esperar a que escuchara el sermón y luego que le diéramos lo que cada quien podía. Ahora, alguien puede haber dicho, hermano, pues si tiene la ofrenda, denle la ofrenda. No, porque ella no es una cristiana o un cristiano. Pero el hombre está muriendo. Sí, a lo mejor tiene una emergencia, pero eso no le corresponde a la iglesia. Esa alma, hay que preocuparnos por el alma, no nada más por la muerte física. Podemos ir a orar, podemos ir a hablar de la persona y todo eso. Entonces la gente quiere inculparle al cristiano las cosas que Dios no le ha impuesto. Y el tiempo se me fue, hermanos, muy probable que ya no tengamos tiempo ni siquiera para la clase. Por lo tanto, déjenme concluir de esta manera, dando mi conclusión. La acción individual no es una acción de la iglesia. Separación, hermanos, no se ve se ve en las comidas. Pablo dijo que acaso no tenéis casa donde comáis y bebáis. Lo que implica que, entonces no puedo comer aquí. No lo puedes hacer, para eso tenemos casa. Se ve en la benevolencia, 1 Timoteo 5:16. La escritura nos enseña que la ofrenda es para los santos en necesidad y para los que están en necesidad, por ejemplo, los enfermos o las viudas. Se ve en la disciplina. Quiero que lea este versículo conmigo, por favor, Mateo 18. Mire cómo, por ejemplo, primeramente se observa el trabajo del individuo y después la iglesia. Note que hay dos cosas separadas. Mateo 18, verso 15, por ejemplo. Vamos a decir, si tenemos aquí un caso donde un hermano o una hermana ha caído en pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pues dice la escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, vamos a poner un ejemplo, Carlos, o yo ofendí al hermano Carlos, tuvimos una riña y lo ofendí, le dije palabras malsonantes, y Carlos pues es un hermano y somos miembros de la iglesia. ¿Qué va a hacer Carlos? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Como yo lo ofendí a él, es responsabilidad de Carlos venir conmigo y decir, hermano Basilio, el día de ayer me ofendiste, ¿verdad? Me trataste de esta manera, injustamente me dijiste esto, me insultaste, ¿verdad? En realidad me hiciste sentir mal. Es su deber, porque yo pequé contra él. Entonces dice, si él me gana, él me convence, dice, Carlos, perdóname, en verdad, me salí de mis casillas, estaba fuera de orden, discúlpame hermano, te pido perdón. Ahí hubiera quedado todo. Pero si él viene conmigo y yo hago como que no, es que tú me provocaste o lo que sea, dice el versículo siguiente, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, como yo me renegué, yo no le hice caso, vuelve a venir Carlos en otra ocasión, pero ya no viene solo, trae a otro o a otros 2 con él. Hermano Basilio, venimos a hablar contigo, traigo al hermano Jairo y al hermano Wilfredo conmigo de testigos, porque vuelvo a decirte, hermano, me ofendiste, me hablaste mal, me hiciste sentir mal, me dijiste cosas que no son ciertas, pues creo que al menos me debes una disculpa, hermano. Entonces, si yo, ya te dije, Carlos, tú me provocaste, tú también me dijiste y no me voy a disculpar. ¿Qué va a hacer Carlos? Versículo siguiente, versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces no hizo caso ni a los hermanos. Entonces ahora Carlos dice, hermanos, quiero hablar con la iglesia. Va a ser vergonzoso, va a ser triste, pero pasó esto hace una semana o hace 2 semanas. Ya hice el procedimiento bíblico, hablé a solas con el hermano Basilio, invité a los hermanos Jairo, el hermano Wilfredo conmigo. El hermano se rehúsa a disculparse
y yo traigo este asunto a la iglesia. ¿Para qué? No, la iglesia tiene que tomar si la iglesia habla con el hermano Basilio, y el hermano Basilio todavía no quiere pedir perdón, la iglesia va a tener que reprenderme. Y en esa reprensión va a estar probablemente la excomunión. ¿Han oído hablar de la excomunión? Cortar comunión. Cuando un hermano o una hermana se resiste a portarse de una manera cristiana y no reconocer su problema, se le puede cortar comunión. ¿Qué significa el corte de comunión? Ahí viene el hermano Basilio, cierra la puerta. No significa que me deben de dejar no entrar a la iglesia o a los cultos. Ustedes quisieran que el hermano Basilio siga viniendo. Lo que significa que no van a poder tener comunión conmigo. Por ejemplo, yo saliendo del culto digo, hermano, vengan, vamos a casa, hice una comida, un pollito, les invito. Bueno, hermano, gracias, pero usted está cortado de comunión. Lo siento mucho, pero no puedo ir a comer con usted. Eso es corte de comunión. Dejamos de participar con él o con ella socialmente. ¿Para qué? Para que le duela. Para que él o ella vea lo que está perdiendo. La relación familiar. Y ojalá que movido a eso, logre arrepentirse para volver a tener comunión con Dios y con la iglesia. Para eso es el corte de comunión. No lo debemos de tener como enemigo. Ahora todavía lo podemos saludar, hermano, Dios te bendiga, bienvenido, y dejarlo que entre. Qué bueno que vienes, hermano. No es que no le vamos a hablar, pero no vamos a convivir en nada en lo social. Y si yo voy a hacer una cena en mi casa, lo siento, pero el hermano Basilio no está invitado. No puedo ir a convivir con él. No tiene comunión con nosotros ahorita. Es triste, es duro, muy duro. ¿Qué dijo Pablo con el fornicario aquel? ¿Entréguenlo a quién? Entréguenlo a Satanás. Es muy difícil eso. Pero eso es disciplina, hermanos. Eso es disciplina. Es como en los hogares. Un hogar que no tiene disciplina es un hogar bien difícil de estar ahí. Todo el mundo hace lo que quiera. Y una iglesia que no ejerce disciplina, como las iglesias de Apocalipsis, van a ser reprendidas. La disciplina es parte de nosotros. Y cuando dije hace rato en la mañana, tenemos que sentarnos a hablar un poco de la puntualidad, de la asistencia. Se requiere ya, hermanos, porque a veces estamos faltando sin decir nada, llegamos tarde, sin avisar. Yo sé que hay cosas que en ocasiones pasan, pero cuando se vuelve una rutina y no decimos nada, estamos siendo una iglesia desordenada. ¿Y qué dice 1 Corintios 11:40? Hágase todo decentemente y en orden. ¿Pero de qué orden estamos hablando? Todo, el que quiere viene y el que no, y no se le dice nada, y van y vienen, faltamos. Eso no es así, ¿verdad? Entonces vamos a pensar en estas cosas, queridos hermanos. Dios quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Somos la esposa de Cristo. Tenemos que aprender a vivir como la esposa de Cristo. Una iglesia gloriosa. Gracias por su atención a la palabra.